¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo, nuevo vídeo todo actualizado de cómo poder liberar tu PS Vita en 2021. Deciros antes de nada, bueno, como siempre, pues que te suscribas, que le des un gran like a este vídeo, que seguro te va a servir, y que active la campanita para que te lleguen notificaciones de todas estas cositas. Y deciros que no sé lo que va a durar el vídeo hasta que lo terminemos. Puede ser que dure 10, 15, 20, 30 minutos, no lo sé, ¿vale? Voy a intentar alargarme lo menos posible, pero este vídeo pues lo voy a crear para todas esas personas que acaban de adquirir una PS Vita y no tienen ni idea de cómo hacerlo. Al igual que a mí me hubiera gustado muchas veces encontrar tutoriales de algún tipo de consola o sistema para gente, ¿vale? Para gente como yo, pues que en ese momento no tengo ni idea o no tenía ni idea. Así que si estás buscando el vídeo definitivo de liberar tu PS Vita, este es tu vídeo, ¿vale? Si no tienes ni idea, absolutamente nada de PS Vita, cuando termines de ver este vídeo te aseguro que lo vas a tener 100% funcional, descarga de juego gratuito, el emulador PSP y con una liberación, un pirateo permanente. Consta de 3 pasos, ¿vale? El paso 1 que sería a instalar unas aplicaciones, el paso 2 vamos a bajar de versión y el paso 3, digamos ya el boom, ¿vale? Las aplicaciones. Así que de verdad te pido que te quedes todo el vídeo, que lo veas antes de seguir todos los pasos. Te aconsejo que lo veas el vídeo, que lo entiendas todo y una vez que lo entiendas que te dispongas a crear el tutorial. Así que solamente decirte eso, que estés atento y que sigas todos los pasos. Antes de nada, en la descripción del vídeo, primer comentario fijado, te voy a dejar un paquetito comprimido en WinRAR. Tú simplemente lo llevas a tu PC a la parte que quieras y lo descomprimes, ¿vale? Te vas a encontrar con 3 carpetas llamadas paso 1, paso 2, paso 3. Pero antes de empezar con los pasos, vamos a la PS Vita, unos consejitos y venga, empezamos. Bueno, chavales, aquí tenemos la PS Vita, vale tanto para la PS Vita Fat, que es este modelo, como para PS Vita Slim, cualquier modelo. Deciros que este vídeo va para todas aquellas personas que tienen una versión superior a la 360. Yo tengo 360, pero vamos a simular que tu consola tiene una versión superior. Si tienes una versión 360, por aquí, por alguna parte del vídeo, te voy a dejar un tutorial que te va a funcionar del mismo modo. Bueno, importante, si tienes una PS Vita Slim, ya tiene una memoria interna integrada de 1 GB, la cual te va a servir para poder hacer todo el pirateo. Si tienes una PS Vita Fat, sí o sí es obligatorio tener una una memoria original. Se la puedes pedir a un amigo, lo que tú quieras, pero es obligatorio sí o sí tener una consola. También es obligatorio tener una tarjeta, También es obligatorio tener una cuenta en la consola, una cuenta de PlayStation. Entonces, en este punto, si tu consola ya tiene una cuenta, pues te lo puedes saltar. Pero yo te aconsejo que sigas mis pasos, ¿vale? Lo que va a hacer todo el mundo, si tiene algún juego en el apartado de juego, lo quitamos, ¿vale? Lo siguiente que tenemos que hacer todo el mundo, ajuste, ¿vale? Yo aconsejo que hagan estos pasos, ¿vale? Van a perder lo que tengan, pero bueno, es súper importante. Lo primero que haríamos, formatear, le daríamos a formatear tarjeta de memoria. Yo acabo de formatearla. Una vez que la consola se reinicie, pues vamos a hacer todo el mundo lo siguiente, sea cual sea la versión que tenga, ¿vale? Es importante que la consola tenga una cuenta. Bueno, pues lo primerito que vamos a hacer, nos vamos a venir a ajustes, quiero que todo el mundo venga a formatear y le dé a restaurar el sistema, ¿vale? Le decimos que sí, y ahora la consola, pues, ¿vale? Le damos aquí a cancelar y ahora la consola, vamos a ver, restauramos, quiere desactivar el sistema, le decimos que sí, quiere el sistema cerrar todas las aplicaciones, le decimos que sí. Debe actualizar el software del sistema, ¿vale? Pues nada, si nos pide actualizar el software del sistema, pues le damos a actualizar el software del sistema, ¿vale? Porque lo vamos a llevar a 373, que es la última versión, la cual vamos a poder piratear, ¿vale? Simplemente en este punto le decimos que sí. Si tú ya estás en 373, pues nada, simplemente sáltate el paso hasta que la consola esté actualizada. Como esto es un sistema básico de actualización, pues nada, un pequeño corte y esperamos que la consola esté en 373. Bueno, chavales, ya tenemos nuestra consola en 373, ¿vale? Lo que yo os aconsejo es que restauremos el sistema. Ahora debe de dejarnos, ¿vale? Para hacer una limpieza. Yo aconsejo esto, ustedes simplemente sigan mis pasos y cuando terminen el vídeo lo vamos a tener todo a la perfección. Le damos a formatear, restaurar el sistema, le damos a restaurar, le decimos que sí, le decimos a todo que sí, esperamos un momento y ahora la consola pues se iniciará. En este punto nos va a pedir, ¿vale? Desactivación completa, ¿vale? Le decimos a todo que sí, todo para adelante sin ningún tipo de problema, ¿vale? Ustedes no tengan ningún problema, simplemente sigan mis pasos. Formato completo
y la consola se iniciará. Esto lo que le hace es una limpieza completa. Hemos limpiado el sistema, hemos limpiado la tarjeta de memoria y ahora la consola se va a poner como si lo hubiéramos comprado, igual que el día que la compramos. Entonces en este punto pues es aconsejable, porque bueno, es súper aconsejable pues para tener todo limpio. Ahí tenemos, vemos el logo de Sony y ahora pues tenemos el primer inicio de la PS Vita como el mismo día que la compramos. Aquí simplemente hay que seguir los pasos que tenemos, poner ajustes de red y poner una cuenta PlayStation. Importante, si tienes una cuenta PS3 de PlayStation, sirve, de PS Vita, de otra PS Vita, también sirve, de PS4, sirve. Te pueden banear por usar tu cuenta aquí, no se han dado casos, pero como poder pueden banearte, así que tú pones la cuenta que tú quieras, ¿vale? Ahí está. Nosotros pues nada, simplemente vamos a seguir los pasos de una forma rápida, le damos aquí, elegimos el idioma que queramos, la diferencia horaria, ponen la diferencia horaria que ustedes estén usando, 2 del 2 de 2021, la hora actual. A continuación debes configurar ajustes de PlayStation Network, le decimos que sí. Le damos a usar porque la PS Vita tiene que tener una cuenta sí o sí, importante, le damos a siguiente y aquí pues nosotros simplemente vamos a elegir nuestro wifi. Voy a coger mi wifi, un segundito, ahí está. Una vez que conectamos wifi pues nada, ya lo que podemos es poner nuestra cuenta PSN. Voy a poner una de mis cuentas, ahí está, ponemos una de nuestras cuentas, dice que hemos completado la configuración, simplemente le damos a OK. Y ahora pues empezará el típico vídeo de demostración que traen todas las consolas. Lógicamente este paso no lo vamos a saltar. Venga, así que volvemos. Y una vez que termina el vídeo pues la consola se inicia y ya está preparada. Así que vamos al PC y continuamos. Bueno chavales, pues ya estamos en el PC. Ahora digamos que empieza el tutorial después de hacer una limpieza, que aconsejo a todo el mundo de verdad que haga los pasos anteriores, que haga una limpieza completa de la consola. Así que nada, empezamos. Ya doy por hecho que todo el mundo ha descomprimido la carpetita y tenemos lo primero. Paso 1, pues vamos todo el mundo al paso 1. ¿Qué tenemos? Tenemos una aplicación llamada QCMA, que todo el mundo pues botón derecho instalar, y Nano Encore, ¿vale? Todo el mundo tiene que instalar estas dos aplicaciones, sí o sí, ¿vale? Así que nada, las voy a instalar rapidito y vuelvo. Bueno chavales, ya tengo instaladas las dos aplicaciones. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues vamos a poner aquí en la barra de búsqueda QCMA y vamos a lanzar la aplicación QCMA. Como vemos por la parte derecha, ¿vale? Bueno, aquí va a salir actualizando base de datos y por la parte derecha pues dice información agregada. A mí me sale 332, a ti te saldrá cualquier cosa y si nos fijamos tenemos una pequeña PS Vita en aquel lado, ¿vale? Que si le pulsamos encima, que la tenemos aquí, vemos que, no sé si se aprecia bien, pero la PS Vita tiene la pantalla en negro, quiere decir que la PS Vita no está conectada. Pues si nos ponemos encima, botón derecho, le podemos dar a refrescar base de datos, ¿vale? Con esto lo que hemos hecho, ahí está, es instalar el programa que vamos a necesitar, ¿vale? Lo siguiente que vamos a hacer es conectar nuestra PS Vita a nuestro PC para que este programa QCMA no las detecte. Es muy fácil, chavales, simplemente vamos a buscar el cable que traía la consola, necesitas un cable y si no también lo podemos hacer por wifi, ¿vale? Que esta aplicación QCMA Setup pues también funciona por wifi, es muy sencillo. Simplemente vamos a coger el USB, lo vamos a poner en nuestro PC y en nuestra PS Vita, ¿vale? Me voy a poner grande que lo vean un momento. En nuestra PS Vita simplemente, como ya tenemos el QCMA abierto, conectamos el cable, ¿vale? Ahí está, un momentito. Ahí está, conectamos el cable y de forma automática, ¿vale? Como estamos viendo, ya todo lo hace, ¿vale? Ha pitado el ordenador varias veces y vemos que la burbuja de gestor de contenido está parpadeando, ¿vale? Eso quiere decir que todo ha ido bien y que nuestro QCMA ya ha reconocido nuestra PC Vita. Fijaros qué sencillo, ¿vale? Ya tenemos el primer de los pasos importantes. Si ves que no te conecta por cable, puede ser que a veces los cables estén malos, chavales, que vengan malos, que no estén bien. Hay cables que cargan, pero después no valen para pasar datos. Pues dentro de gestor de contenido, si ustedes le dan a la burbuja de gestor de contenido, tiene una opción de conectar por USB o conectar por Wi-Fi, ¿vale? Nosotros lo hemos hecho por USB, como acabamos de ver, poniendo el cable, pero si a ustedes no les funciona, pues le dan a conectar por Wi-Fi, teniendo la aplicación QCMA abierta de forma automática y lógicamente tenemos que estar conectados a la misma red, pues nos va a pedir un código y el ordenador, todo de forma automática, te va a enseñar el código el cual tienes que poner en la PC Vita y haríamos lo mismo, pero en vez de por cable lo haríamos por Wi-Fi, ¿vale? Así que nada, continuamos. Seguimos, chavales. Pues nada, todo el mundo ahora lo que tiene que hacer es iniciar el programa llamado Nano Encore que acabamos de instalar, ¿vale? Lo buscamos, yo lo tengo por aquí, le damos doble clic, ¿vale? Y se nos abre esto. Fijaros qué sencillo, esto es muy fácil, chavales.
Dice, ponga aquí su ID. ¿Cuál es nuestra ID? Pues nuestra ID la tenemos aquí, chavales. Después de haber instalado QCMA, fijaros que es que va todo de seguido. Pues nos venimos a nuestro equipo, nos venimos donde dice documentos, y dentro de documentos pues vamos a ver que ya hay unas carpetas que se llama PS Vita, PSV Package, etcétera. Nosotros vamos a entrar dentro de PS Vita, vamos a ir dentro de app y ahí vamos a ver unos numeritos, ¿vale? ¿Por qué me salen a mí dos? Pues porque yo tengo dos PS Vita y el QCMA pues me está detectando las dos cuentas, ¿vale? A ti, lógicamente, si nunca has usado este sistema, pues solamente vas a tener unos números y esos números son tu ID. Si tienes más cuentas, lo único que te puede pasar es que cuando termine el proceso y queramos pasar el pirateo a la PS Vita, te diga que no puedes usar contenido que no sea de tu cuenta, y eso es porque te has equivocado en este punto. Yo sé que mi cuenta es esta misma, que acaba en 78. Pues yo lo voy a dar a F2 y todo esto le voy a dar a copiar. Volvemos a la ventanita que se nos abrió anteriormente, botón derecho, bueno, le iba a dar a pegar, pero fijaros, con el botón derecho se ha pegado. Le damos a Enter y fijaros, dice presiona una tecla para continuar, ¿vale? Nosotros no hacemos nada. Fijaros, automáticamente se nos abre una página de internet con un número muy largo. Pues este número muy largo, botón derecho copiar, ¿vale? Volvemos aquí a la ventana anterior, nos dice que pulsemos una tecla, pulsamos una tecla y dice meted la key de 64 caracteres, como ya la hemos copiado. Control V o botón derecho pegar, le damos a Enter, dice, y nada más, chavales, ponía pulsa Enter. O sea, chavales, nada más, esto lo que está haciendo es creándonos la burbuja que nos va a crear como un juego, el cual tenemos que pasar a la consola, y ese juego es el que nos activa el pirateo. Fijaros que sencillo, chavales, o sea, es que no hay nada más. Ponemos nuestra ID, nos deja un número largo, ponemos el número largo y ya está. Si te falla esta ventana de comando, pues lógicamente puede ser problema de tu PC, que te falla algún archivo, pero ya os digo, esto funciona en 99% de los casos. Fijaros, sin yo hacer nada, se nos abre una carpeta que está dentro de C, que se llama HENCORE 2. Tenemos varias cosas. ¿Qué necesitamos nosotros? Esta carpetita que se llama PSSG 90096. Esto es lo que necesitamos. Botón derecho, copiar. Es que no tiene más. Lo copiamos y ahora nos vamos nuevamente aquí donde decía app y dentro de nuestro ID, ¿vale? Botón derecho y pegar. O sea, el programa nos ha creado la burbuja la cual tiene el pirateo y la hemos pasado a documentos PS Vita app dentro de nuestro ID. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Volvemos aquí abajo, buscamos nuestra pequeña PS Vita que ahora tiene la pantalla blanca, botón derecho, refrescar base de datos, y esto lo que hace es que actualiza la base de datos reconociendo esa nueva aplicación. Ya está, chavales, lo difícil ya está hecho. ¿Qué hacemos ahora? Pues ahora volvemos a la PS Vita y vamos a copiar esto que acabamos de crear a nuestra consola. Así que venga, vamos al lío. Y bueno, chavales, ahora en nuestra PS Vita simplemente tenemos que ir al gestor de contenido, le damos a copiar contenido y vamos a copiar el juego, la burbuja que acabamos de crear nosotros mismos en el PC, que hemos tardado muy poco. Pues le damos a copiar contenido del PC al sistema PS Vita, seleccionamos aplicaciones, PS Vita, y aquí tenemos nuestra burbuja. La marcamos y la copiamos, le damos OK y ahí tenemos, ¿vale? Importante, si te has confundido en el primer paso y no has elegido correctamente tu ID, te dirá que no puedes copiar contenido que no pertenezca a tu sistema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues nada, yo te aconsejo que desinstales el Nano Encore, desinstales QCMA, lo vuelvas a instalar y ahora lo hagas correctamente, porque ese fallo lo ha tenido mucha gente y es porque tenía muchas cuentas en la PS Vita o en el PC, lo ha usado anteriormente y entonces entra en conflicto. Pero fijaros qué sencillo es, haciendo los pasos correctamente va todo bien. Va a tardar 3 minutitos, así que nos esperamos un poquito. Y bueno, chavales, una vez que ha terminado de copiarse, pues ya tenemos nuestra nueva burbuja junto a las demás. Estamos viendo, esta sería ya la burbuja del pirateo. ¿Qué hacemos ahora? Pues nada, lanzamos la burbuja, le damos a iniciar, ¿vale? Le decimos que sí y deciros que esta primera vez que la lanzamos tiene una tasa de éxito. Esto lo podemos quitar mientras, ¿vale? Después lo necesitamos. Daros cuenta de lo que ha pasado. Os estaba diciendo que tiene una tasa de éxito del 20%, ¿vale? Quiere decir que podremos probar 5 veces hasta que salga. Lo único que tenemos que hacer es que inicie una vez, pues para poder piratear la consola, ¿vale? Es importante. Le damos OK y nuevamente la lanzamos. No se preocupen que esto no tienen que volver a hacerlo más, porque yo os tengo todo preparado, chavales. Ustedes no se preocupen. Ha vuelto a fallar. ¿Han visto? Hemos quitado el cable porque si no iba a estar constantemente pitando.
Pues nada, seguimos, chavales. No voy a cortar esta parte porque lo mismo a ustedes les sale a la primera, a la segunda que a la quinta. Sale una pantallita morada, ¿vale? Esperamos un poquito y ustedes con calma, ya os digo. Esto está todo más que preparado. Nuevamente probamos a ver si ahora la tercera, como dicen, va la vencida. Le decimos que sí. A ver ahora, ahí está. Ahora sí ha funcionado, ¿vale? Pues nada, ahí tenemos varias opciones. Tenemos salir, instalar Genkaku, download VitaShell, personalizar 6 data. Nosotros vamos a darle a la primera, install Genkaku. Le damos a la X y nos está instalando Genkaku. A la segunda, download VitaShell. Le damos a la X y esperamos. Tenemos que tener la consola conectada al mismo punto de wifi anterior o cualquier otro punto wifi, ya da igual, para que nos descargue la burbuja VitaShell. Que VitaShell pues viene a ser el gestor de contenido de la consola, con el cual esa aplicación pues podemos hacer de todo con ella. Y nada, le damos a salir. Ahí está, saliendo, y tenemos ya la burbuja VitaShell. Ahora mismo estamos en 3.73. Si tú no quieres bajar de versión, ¿vale? No pasa nada. El único problema es que cada vez que tú apagas y enciendes la consola, tienes que iniciar la burbuja AshenCore y darle a la primera opción de salir para que se habilite el pirateo. Es un inconveniente que cada vez que la apague y la encienda, tienes que iniciar la burbuja. Por eso el segundo paso sería bajar de versión. Seguimos, chavales. Todo el mundo tiene que hacer lo que yo. Nos venimos a ajustes. Esto no hay que hacerlo más veces, ¿vale? Nos venimos a ajustes, iniciamos ajustes y tenemos una nueva opción, ajustes de Genkaku. Entramos en ajustes de Genkaku, marcamos la casilla que pone activar Homeview inseguro, le damos aquí atrás y ahí está, ¿vale? ¿Qué es lo que toca ahora? Pues ahora toca el paso 2 que hemos visto en el PC, que sería bajar de versión, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Para que todo el mundo lo entienda, tenemos esta aplicación VitaShell. Cada vez que nosotros entramos en VitaShell y conectamos nuestra PC Vita, es como si estuviéramos conectando un USB al PC. Vamos a ver todas las carpetas que hay aquí en nuestro PC. Le damos un segundito y vemos que tenemos ahí varias opciones. Estamos viendo varias rutas. Nosotros siempre vamos a trabajar en un X0, ¿vale? Nosotros por defecto, cuando conectamos la PC Vita al PC, siempre trabaja en un X0. Nunca toquen nada más de lo que hay en las otras particiones. Entonces, lo que hacemos, fijaros que sencillo, le damos al botón Select y nos dice que conectemos el cable USB. Pues nosotros hacemos así, conectamos y fijaros, ya en el PC va a salir nuestra PC Vita, así que vamos al PC. Bueno, chavales, ya estamos en el PC con todas las carpetas de la PC Vita, por eso os digo que cada vez que nosotros conectemos la PC Vita al PC, de aquí en adelante, cualquier aplicación que veas que yo os comento que simplemente llegar e instalar, es pasarlo aquí. ¿Vale? Lógicamente no lo metas dentro de una carpeta, lo pones por aquí donde haya un hueco. Bueno, pues nos vamos al paso 2 y aquí tenemos downgrade, bajada de versión. ¿Por qué vamos a bajar de versión? Te lo voy a explicar. Para evitar tener que iniciar la burbuja de AshenCore cada vez que iniciamos la consola. Entonces vamos a bajar de versión y vamos a ponerle un pirateo permanente para que cada vez que encendamos la consola esté ya pirateada. Entonces, si vemos que tenemos dos versiones, 360 o 365. ¿Por qué hay dos versiones? Hay consolas que algunos cuando la compran su versión mínima que trae es 365, con lo cual no le valdría 360. Entonces, en tu caso, pues usa la que tú quieras. A mí me gusta más usar 360, pero si en tu caso no te deja bajar de 365, que eso lo vamos a ver ahora, va a salir de forma automática, pues tú usa la 365, la 360, la que tú quieras. Yo voy a usar la 360. Entro dentro de 360 y estas tres cositas que hay aquí las arrastro aquí a un hueco blanco, ¿vale? Le decimos que sí, si nos pide sobreescribir y esperamos, ¿vale? Así de sencillo. Mientras se pasa de cero, las aplicaciones que terminan en VPK son como las aplicaciones .exe de los ordenadores. Si tú te encuentras un juego VPK, pues bastaría con pasarlo a la PC Vita y desde la propia PC Vita, entrando en VitaShell dentro de UX0, que lo hemos visto ahora mismo, vamos a poder encontrar las aplicaciones, le damos un clic y se instala, al igual que un juego de PC. Ya tenemos el paso 2, downgrade. ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos a la PC Vita, le hacemos un downgrade, la bajamos de versión, instalamos Enso, que sería el pirateo permanente, y continuamos con el paso 3. Así que venga, vamos de nuevo a la PC Vita. Ahora de nuevo en la PC Vita, cancelamos la transferencia. Si queremos, quitamos el cable, no nos hace falta para nada. Entramos dentro de UX0, vemos que está marcado en verde, ¿vale? Y buscamos
las aplicaciones que hemos pasado. Daros cuenta que están en color naranja. Tenemos Modoru.vpk y Enso.vpk. A ver si se quiere enfocar, ahí está. La primera que vamos a instalar es Modoru.vpk. Le damos a la X, le decimos que sí. Le decimos que sí siempre. Y esperamos que se instale, chavales. Como yo ya he pasado todas las carpetas, pues simplemente ahora vamos a lanzar la aplicación. La aplicación de Enso la dejamos para después. Bueno, ya tenemos Modoru instalado. Pulsamos este botón de aquí. Cerramos esto de aquí. Y ya tenemos una nueva aplicación, ¿vale? La lanzamos y a ver qué nos dice. La lanzamos ahí. Y esperamos un poquito. Y nos dice, fijaros, chavales, dice que la información de firmware. Nosotros estamos en 373 y que esta consola, el firmware base es 1.81. Por eso os decía que quizás en tu consola ponga que tienes la 373, pero el firmware base es el 365, con lo cual no puedes bajar a 360. Tendrías que usar el paquete de 365. Dice, deshabilita todos los plugins para después usar el software. ¿Cómo hacemos eso? Pues todo el mundo tiene que hacer lo que yo. Pulsamos el botón PS, cerramos esto. Esto no hay que hacerlo más veces, ¿vale? Así que tomarlo con calma, que es muy sencillo. Entramos en VitaShell, ¿vale? Es muy sencillo. Entramos en VitaShell y todo el mundo va a hacer lo que yo. Vamos a bajar a la carpeta que se llama Tai, que la estamos viendo ahí, ¿veis? Que se llama Tai. Le damos a triángulo, rename, la vamos a cambiar de nombre, le vamos a añadir cualquier letra, da lo mismo, simplemente cambiarla de nombre. Le damos a la flechita verde, le damos al círculo, vamos a UR0, esta de ahí arriba, y buscamos si hay otra carpeta Tai. En este caso hay otra carpeta Tai, ahí la vemos. Pues lo mismo, triángulo, rename, le ponemos cualquier nombre y le damos atrás, salimos de aquí con el botón PS, ¿vale? Y ahora reiniciamos la consola, apagamos y encendemos. Chavales, parece un poco complicado, pero de verdad que yo estoy haciendo esto ya de carrerilla, porque es que una vez que lo haces una o dos veces, esto ya va súper rápido. Lo que hemos hecho es renombrar la carpeta Tai, porque ahí están los plugins. Entonces la aplicación nos ha dicho que quitemos los plugins, y la manera más fácil de quitarlo es renombrando la carpeta, y la consola ya no detecta los plugins. Fijaros que es sencillo. Venga, esperamos que se inicie la consola y lógicamente, como la acabamos de encender, como os dije, tenemos sí o sí que lanzar AshenCore. Lanzamos AshenCore, le decimos que sí, y en esta ocasión pues simplemente cuando funcione, ¿vale? Por eso es importante bajar de versión, chavales, por esto, porque si tú quieres echar una partidita con tu PS Vita pirateada, pues tienes el inconveniente de cada vez que encienda te puede salir a la primera o puede tardar, ¿vale? Entonces, como está pirateada, hasta que no iniciamos el AshenCore no entra el pirateo en acción. Nuevamente iniciamos, le decimos que sí, ahora ha salido y ya está. Y en esta ocasión, una vez que ya hemos instalado anteriormente Genkaku y VitaShell, simplemente le tenemos que dar a Exit, que por defecto viene marcado, ¿vale? Le damos a Exit y ya está, con eso nos vale. Esperamos un poquito y ahora sí, ahora lanzamos Modoru y ahora no debemos tener problemas. Vale, nos dice que habilitemos un Save Homebrew, no pasa nada, no voy a quitar estos fallos porque le puede pasar a todo el mundo. Lo que tenemos que hacer, pues nada, venimos a ajustes, entramos a ajustes de Genkaku y volvemos a activar la casilla que se ha desactivado. Fijaros que sencillo, solo con eso volvemos a Modoru. Iniciamos y ahí tenemos, dice error opening up Modoru. No pasa nada, esto es porque se nos ha modificado la actualización. No pasa nada, chavales, fijaros que sencillo. Vamos a ir a VitaShell nuevamente, vamos a conectar nuestra consola y vamos a volver a pasar todas las carpetitas anteriores. Conectamos nuestro cable, volvemos al PC. Nuevamente en el PC, chavales, pues nada, volvemos a pasar lo que dice app, ¿vale? Ya solamente hace falta la app, porque realmente lo otro ya lo tenemos. La carpeta app la volvemos a pasar aquí, y si nos pide sobreescribir, pues le decimos que sí, ¿vale? Eso a veces pasa, pues por lo que sea, pues se desconfigura. Puede parecer, os lo repito, chavales, puede parecer un poco rollo todo esto, pero de verdad que es muy sencillo. Y realmente lo que hemos hecho ha sido crear una aplicación en el PC, pasarla a la PS Vita y ahora vamos a bajar de versión. Una vez que se ha copiado todo, ya hemos visto que se ha copiado nuevamente a la carpeta app de nuestro downgrade,
pues nada, volvemos de nuevo a la PS Vita. Chavales, de nuevo en la PS Vita, cancelamos la transferencia y ahora, si todo ha ido bien, ahora debe de habernos, ¿vale? Ahora sí, nuevamente nos dice lo de los plugins. Pues nada, chavales, rápidamente hacemos otra vez los de los plugins, ¿vale? A veces falla y no voy a hacer ningún corte porque todo esto le puede pasar a las personas. Puede pasar que haya corte y no quiero que vean un tutorial a media. He entrado en VitaShell, daros cuenta que he entrado en VitaShell y se ha quedado la pantalla un poco negra. Son fallos que suelen pasar, a veces tarda un poquito. Nada, venga, vamos a ir nuevamente a la carpeta UX0, ¿vale? Y volvemos a tener una carpeta que se llama Type. Seguimos teniendo la anterior, pues nada, igual. Triángulo, rename. Le ponemos cualquier nombre, le damos atrás, UR0, la misma carpeta Type, triángulo, rename, cualquier nombre, salimos. Vamos a probar ahora sin reiniciar, a ver si ahora los quiere admitir. A ver ahora, vale, no me lo admite, hay que reiniciar sí o sí. Venga, vamos a reiniciar súper rápido, chavales, que seguro que ahora ya funciona. Ya os digo, no quiero hacer corte porque para mí lo fácil es cortar todos estos fallos, pero a ti te puede pasar, entonces no quiero que tú veas un tutorial a media. Venga, vamos a darle un segundito que termine de reiniciarse y volvemos. Ahí está, chavales, se está iniciando. Bueno, nuevamente, bueno, pues perdón por la tardanza del vídeo, pero repito, ¿vale? Reitero, no voy a cortar fallos. Nada, ahora vamos a ir a lo seguro, nos vamos a venir a ajustes y vamos a habilitar la casilla porque seguramente se haya... Ay, perdón, que tenemos que... Ahí está, no me acordaba ya, tenemos que iniciar Ashen Core. ¿Veis cómo es un poco rollo tener que iniciar en Core cada vez que apagamos y encendemos la consola? Por eso vamos a hacer downgrade con la aplicación Modoru. Venga, seguimos y nuevamente, pues nada, pedir disculpas por la tardanza, pero es lo que hay, chavales. Tenemos que tener paciencia y hacerlo todo. Para que nadie pues crea que yo miento o que hago cortes innecesarios. Ahí está, nuevamente, venga, a ver si sale ahora rápido. Ahora seguramente, esperemos que sí salga. Ahora ha salido, venga. Ahí está, le damos a Exit y con esto se habilita el pirateo. Ojo que si nos quiere hacer downgrade, pues nada, pasa al siguiente paso, pero vamos, lo aconsejo. Vamos a venir nuevamente a ajustes y ahora vamos a verificar que la casilla esté marcada. ¿Habéis visto? Está desmarcada. Pues nada. A ver con suerte ahora. Si Modoru no detecta. Ahora sí. ¿Habéis visto? Después de 3 intentos, pero bueno, hemos conseguido. Lo mismo, ¿vale? Nos dice que tenemos el 360 en la tarjeta, que es el que yo le he puesto, que tenemos la versión 360. Dice que nada, que para continuar pulsemos X, le damos a la X y esperaremos. Ahí a veces, ¿vale? A veces puede ser que cuando está bajando de versión haya un semi-brick. Eso no lo puede controlar nadie en el universo. Esto o pasa o no pasa. Pero si pasa lo del semi-brick, seguramente por aquí, por alguna parte del vídeo, te pongo una solución que teniendo una PlayStation 3, sea de quien sea, tenga o no tenga tu cuenta, puedes reparar ese semi-brick. Os digo, puede pasar, me puede pasar a mí ahora mismo, pero si puede pasar, pues puede pasar. Nada, le damos a la X para aceptar y empieza a trabajar. Dice que está limpiando UD0, copiando la actualización que ya estaba puesta anteriormente y ahora pues se comportará como una consola normal cuando se está actualizando, pero en este caso vamos a bajar de 373 hacia 360. Así que nada, vamos a darle unos segunditos y vamos a esperar que lo copie. La actualización creo que eran unos 200 megas aproximadamente, 180 megas. Por eso tarda un poquito, porque la está moviendo de UX0 a UD0, que es donde debería de ir la actualización. Sigue trabajando, extrayendo PSP2SWU.self. Y salgo yo por ahí de reflejo de vez en cuando. Y nada, esta parte tampoco la voy a cortar, chavales. Esperamos. Y ahora, si todo ha ido bien, pues actualización del sistema, pero en este caso se va a actualizar a una versión inferior, que es la gracia de esto, que se pueda bajar de versión para eso, para evitar que tengamos que lanzar el pirateo cada vez que encendemos la consola. Esperamos un momentito. Bueno, y como vemos, una vez que ha terminado, pues la consola se inicia y ya la tenemos en 360, ¿vale? Ya solo nos queda hacer una última cosita para seguir con el paso 3, ¿vale? Actualizando base de datos. Esperamos un poquito. Ahí está. Y fijaros qué sencillo, chavales. Es muy fácil. Ya estamos en 360.
Y fijaros, ahora que estamos en 360, pues nosotros seguimos teniendo... Esto no lo borren, ¿vale? Esto ya no nos sirve, ¿vale? Ni esto tampoco, pero no lo borren porque esto no ocupa tamaño y está ahí bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues nada, ya vamos a ir acabando. Nos vamos a venir al navegador de internet, ¿vale? Le vamos a dar a iniciar y vamos a entrar en la siguiente página, todo el mundo. Pinchamos aquí en lo blanco, ¿vale? Y ponemos lo siguiente. Genkaku, tal como está ahí, ¿vale? Genkaku.xyz. Le damos a Enter. Aquí puede fallar también la página. Si falla, pues nada, recargamos o apagamos y encendemos hasta que funciona. Le damos aquí a instalar. Le damos aquí a install también del mismo modo. ¿No ves? Ha ocurrido un error, no pasa nada. Vamos a esperar a ver si de forma automática nos carga la página. Venga, a ver ahora. Ahí está. Como hemos visto, nos carga la página. Nosotros no hacemos aquí absolutamente nada, ¿vale? Ahí está. Una vez que termina, fijaros, seguimos, chavales. Ya tenemos el pirateo activo. Si tú te quedas aquí en 360 y no sigues el tutorial, cada vez que la apague y la encienda tienes que volver a ir a la página web y habilitar el Genkaku. ¿Qué hacemos ahora? Pues nada, le damos a VitaShell y como hemos pasado también el Enso VPK, pues vamos a poner nuestro pirateo permanente. Vale, no vemos nada, no pasa nada. Le vamos a dar aquí atrás, salimos y vamos a hacer todo el mundo lo siguiente. Nos venimos a ajustes, iniciamos los ajustes. Ajustes de Genkaku, activar Homebrew seguro, ¿vale? Marcamos esa casilla, volvemos a ir a VitaShell, iniciamos VitaShell y ahora vamos a buscar la burbuja dentro de UX0, ¿vale? La aplicación, nos vamos a UX0 y buscamos la que hemos pasado anteriormente, que se llama enso.vpk. Si estás en 365, te digo que yo te dejé una que también funciona en 365. Porque no son las mismas, ¿vale? No confundan, aunque se llamen igual, para cada versión hay una. Bueno, simplemente instalamos enso.vpk. Se nos va a instalar una nueva aplicación. Esperamos un poquito, salimos de aquí. Y aquí tenemos Enso. Entramos dentro de Enso, le damos a iniciar. Y esto sería el pirateo permanente, chavales. Dice que pulsemos el círculo para aceptar término y ahora pues que pulsemos la X. No se ve bien porque es muy pequeñita, pero nada, nosotros simplemente pulsamos la X y de forma automática se va a instalar el pirateo permanente. Ya no nos hace falta nada, cada vez que apagamos y encendemos la consola está totalmente pirateada. Ahí está, nos decía que pusemos un botón para que se reiniciara y ya está, chavales, ya estaría la consola totalmente pirateada. El logo ha cambiado, hay tutoriales para cambiar el logo por el de Sony, no lo aconsejo porque si cambiamos el logo se puede estropear la consola. Importante, dejarlo así, ¿vale? Que no cuesta ningún trabajo. Pues nada, chavales, ya tenemos la PS Vita pirateada. ¿Qué es lo que nos queda ahora, ¿vale? No borren nada de aquí, esto lo dejan, ¿vale? Ustedes lo dejan aquí y mucho menos VitaShell. ¿Qué nos toca ahora? Pues el paso 3, es copiar aplicaciones. Pues entramos dentro de VitaShell. Iniciamos. Daros cuenta que se ha iniciado y no he hecho nada más. Ya está la consola pirateada. Le damos al select, conectamos nuestro cable y vamos al PC. Bueno, chavales, ya casi terminando en el PC. Pues nada, ahora buscamos la carpeta llamada paso 3 y dentro de paso 3 pues tenemos 3 aplicaciones. Pues esas 3 aplicaciones las cogemos y la pasamos a UX0, ¿vale? Que todo lo que vemos por aquí encima mía es todo lo que hay dentro de UX0. Yo os digo una cosa, las aplicaciones que hemos pasado, Modoru y Enso, no la eliminen, que no cuesta ningún trabajo tenerla ahí. Daros cuenta que se han pasado muy rápido porque son aplicaciones muy pequeñitas. Así que nada, ya el PC no lo vamos a necesitar para nada más, así que si quieren lo cierran todo y vamos a la PS Vita. Y ya de nuevo en la PS Vita y casi por último, pues nada, cancelamos la transferencia, el cable lo quitamos que no nos sirve de nada y ahora buscamos las nuevas aplicaciones. ¿Qué son estas aplicaciones? Pues mira, fijaros, son Autoplugin 2, que es una aplicación que nos instala unos plugins súper necesarios, ¿vale? Para tener todos los plugins para que la consola funcione a la perfección. Tenemos también Adrenaline. Adrenaline es el emulador de PSP para nuestra consola, ¿vale? Y tenemos PKGJ, que es la tienda donde encontrar juegos. Pero vamos por pasos. Lo primerito del todo, Autoplugin 2 VPK. Le damos a la X y lo instalamos. Son aplicaciones que tienen muy poquito tamaño y nada, ya os digo, Autoplugin 2 es una aplicación, está actualizada a la última versión. Si cualquiera de las aplicaciones que abra en algún momento te dice que hay una actualización nueva, pues tú la actualizas, que no pasa absolutamente nada. El tema de los baneos, es muy raro que baneen a nadie en la PS Vita, ¿vale? No se han dado caso, creo que se ha dado 1 o 2 y por circunstancias muy raras, pero por lo demás no debe de haber problemas, ¿vale?
Entonces vamos a instalar AutoPlugin 2, después vamos a instalar PKGJ y por último vamos a instalar Adrenaline. Ya os digo, tenemos Adrenaline, que es el emulador PSP, AutoPlugin 2 para instalar los plugins que yo les voy a decir, y PKGJ, que sería la tienda de juegos. Pero no te vayas, que te lo voy a dejar todo listo, que ya estamos casi terminando. Ahí tenemos, instalando la aplicación, le damos un segundito, no pauses, no hagas nada, ¿vale? Simplemente esperamos que termine. Instalando 99%, hay aplicaciones que tardan más, que tardan menos, dependiendo del tamaño. Por eso os digo, si de aquí en adelante encuentran una aplicación VPK o un juego, pues basta con instalarlo, basta con pasarlo, como hemos hecho con las aplicaciones anteriores, e instalarlo. Vamos a instalar ahora PKGJ, le decimos que sí. Esta es la tienda de los juegos, donde vas a encontrar absolutamente todos los juegos de PS Vita con todos sus DLC, ¿vale? Además hay vídeos ya dedicados a esta aplicación. Yo solamente te voy a enseñar a instalarla y a descargar algún jueguecillo. Y por último, Adrenaline VPK. Le damos a la X y lo instalamos. Le decimos que sí. Y fijaros que esta va mucho más rápido. Venga, ahora todo el mundo tiene que hacer lo que yo haga. Importante, tienen que hacer lo que yo haga, y una vez que terminemos, pues nada, a disfrutar. Salimos de aquí. Ahí tenemos las aplicaciones nuevas. Pues ¿qué es lo primero que vamos a hacer? AutoPlugin 2. Iniciamos. Si en el momento que estás viendo este vídeo hay una actualización, te dice se ha encontrado una actualización más reciente, tú le dices que sí, no hay ningún tipo de problema. Vemos varias opciones, pues vamos a entrar donde dice plugin para PS Vita. Le vamos a dar a instalar plugin. Y ahora vamos a seleccionar los que yo selecciono, ¿vale? Simplemente vamos a ir bajando poco a poco y vamos a ir marcando con el cuadrado las que yo les diga, ¿vale? Les voy a decir las importantes. Esta que pone Download Enabler, le damos al cuadrado y la marcamos. Seguimos bajando, seguimos bajando, seguimos bajando hasta la que diga. Vamos a ver si la encontramos, que hay bastante. Vamos a ver. En mi caso, no a VLS. Ustedes la instalan también, que no le pasa nada. No a VLS, le damos al cuadrado, la marcamos. Non PDRM oficial. Esta que pone un oficial, no, la que pone oficial, la marcamos. Seguimos bajando. No PSM DRM, la marcamos también. Seguimos bajando, seguimos bajando. Seguimos. Esta que se llama Refut by Fabs. Le damos al cuadrado, seguimos bajando. Y yo creo que por aquí vamos a seguir por si me dejo alguna. Vale, esta es nada. Ahí está, pues con esa simplemente vamos a buscar unas de las últimas que hayamos marcado. Esta mismo, le damos a la X y se van a instalar todos los plugins. Download Enable, no VLS. Estos son los plugins mínimos y necesarios para que la consola funcione a la perfección. Una vez que ha terminado todo, le damos al Start, la consola, le damos al OK y se reinicia, ¿vale? Con esto lo que ha hecho es instalar los plugins necesarios. Ya la PS Vita se está quedando chula. Como vemos, se inicia en Kakuenzo, pirateo permanente, no tenemos que hacer nada. Si tuviéramos juego instalado, llegar y jugar. Venga, vamos a seguir con Adrenaline, ¿vale? Ya digo que esto es un tutorial súper completo para los juegos de PSP. ¿Qué hacemos? Pues nada, volvemos a ir a VitaShell, entramos en VitaShell y ahora instalamos Adrenaline. No, creo que estaba instalado, perdón, a ver si está aquí. Exactamente, aquí está, perdón. No hace falta ir a VitaShell, que me he confundido yo. Pinchamos en Adrenaline, le damos a iniciar y nos dice que no se ha encontrado el archivo 661 pvp, que pulsemos la X. Nosotros pulsamos la X y de forma automática, como está conectada a internet, se va a descargar, digamos, el firmware 661 de la PSP. O sea que vamos a convertir nuestra PS Vita en una PSP, chavales, totalmente funcional. Todos y cada uno de los juegos de PSP lo vas a poder jugar también en tu PS Vita. Esto es un proceso muy sencillo, simplemente hay que dejarlo que termine. Te puede fallar, hay veces que falla. Bueno, si hay veces que falla, pues basta con desinstalar la burbuja. ¿Qué ha pasado? Que se ha salido, no pasa nada. Volvemos a entrar en Adrenaline y ahora pues por arte de magia se va a instalar todo. Vamos a sacar esto de aquí. Ahora pues fijaros, ahí está, press X to install, le damos a la X, cargando 671, nos dice OK porque se lo ha descargado, creando directorio. Y ahora, como si fuéramos hacker, le puedes decir a tu madre: mira mamá, soy un hacker. ¿Veis? Como si fuéramos un hacker, pues estamos instalando PSP en nuestra PS Vita, chavales, una maravilla. Y ya por último pues nos toca instalar la tienda.
¿vale? Nos toca estar en la tienda, esperamos que esto termine. Un momentito. Vamos a esperar. Esto con calma, chavales, esto no hay prisa. Por eso os dije al principio que no sé lo que puede tardar. Presiona X para salir, ¿vale? Le damos a la X. Y ahí tenemos. Nuestra PS Vita es una PSP. Con doble joystick, con calidad de imagen súper. Bueno, aquí lo mismo. Le ponemos español, la hora, la fecha, ¿vale? Está todo bien. El nombre le ponen el que quiera. Le damos a aceptar. Y ahí tenemos, ya nuestra PS Vita es una PSP. Salimos de aquí, pulsamos el botón PS dos veces, ¿vale? Importante que pulsarlo dos veces. Y salimos de aquí, ya tenemos emulador PSP, tenemos los plugins, tenemos VitaShell y lo último, la tienda. Fijaros qué sencillo, chavales. Entramos en la tienda, iniciamos. Si te dice que hay una actualización en algún momento, tú la actualizas, que no pasa absolutamente nada, ¿vale? Simplemente, ahí está, hay que estar ahí pendiente. No ítem, ¿vale? Le damos a triángulo y le damos a refresh. Le damos ahí. Y aquí está esto. Si estás viendo este vídeo en el futuro y hay algún tipo de error con la aplicación, pues nada, simplemente busca un vídeo en el canal donde se dé una solución, o PKGJ actualizada o tienda de PS Vita actualizada. Ahí vemos, chavales, están todos y cada uno de los juegos de PS Vita más sus DLC. En el botón triángulo, pues podemos aquí filtrar por región, por DLC, etcétera. También podemos filtrar por juegos de PSP. Por eso hemos instalado Adrenaline. Aquí en este punto, pues nada, tú eliges un juego. Voy a coger uno pequeñito, ¿vale? Uno que tenga poquito tamaño. El 36 Fragment. Le doy a la X. Esperamos un poquito, ¿vale? Le damos a la X, esperamos un poquito. Dice instalación. Le damos aquí, perdón, a la X. Esperamos otro poquito. Y ahora debe de estar descargándose ya, ¿vale? Le damos atrás. Si todo ha ido bien, vamos a ver. Si pulsamos el botón PS exactamente, podemos ver en esta burbujita que se está descargando el juego. Pues al igual que yo he hecho esto, chavales, ustedes pueden descargar cualquier juego que haya por ahí, ¿vale? Lo bueno que tienen los juegos de PS Vita, que se quedan aquí en segundo plano como si fuera un juego original. Los de PSP no, chavales, los de PSP, si nosotros le damos a triángulo, Show PSP Game, nos va a mostrar solo los juegos de PSP, pero esto va a salir de aquí una barra. Voy a descargar uno, ¿vale? El 2D Aventura. Le damos a la X y estos, ¿vale? Pone Download PSP. Estos juegos no se descargan en segundo plano. No lo pares, te tienes que esperar que se descargue. Importante. Aquí hay una línea que a veces irá más rápida o a veces irá más lento. Daros cuenta que también estamos descargando el otro juego en segundo plano. Así que nada, en este punto pues vamos a esperar que la barra que se ve aquí abajo, ¿vale? De color gris, llegue hasta el final. Venga, esperamos un poquito. Bueno, como veis, ya ha terminado de descargarse y ya nos sale una bolita que quiere decir que ese juego ya lo tenemos. Pues volvemos al triángulo, le damos a Show Game o Show DLC, lo que nosotros queramos que nos muestre. Salimos de aquí y daros cuenta, ya se está instalando el juego. Esa aplicación es una maravilla, ahí vas a encontrar todos y cada uno de los juegos y DLC. Ahí tenemos, fijaros, 36 Fragments, el juego. Le damos OK, listo para jugar, o sea, no tiene más, chavales. Entra a la aplicación, le da a descargar. Lo puedes dejar en segundo plano y se descarga. Esto tampoco tiene mucho misterio. Le das y descarga el que tú quieras, ¿vale? Esto está todo actualizado. Esperamos. Puede ser que te encuentre un juego que te falle o que no te funcione. Bueno, ahí nadie puede hacer nada. Bueno, ahí tendríamos ya los juegos. Por último, el juego de PSP. Vamos a ir a Adrenaline. Vamos a iniciar Adrenaline. Y como hemos descargado un juego de PSP y tenemos Adrenaline instalado, pues el juego debe de estar ahí, ¿vale? Debe de estar ahí sin ningún tipo de problema. Como se comporta igual que una PSP, pues podemos conectarla por USB, como si tuviéramos una PSP, la conectamos con el cable y dentro de la carpeta ISO, al igual que si fuera una PSP, pasamos los juegos, ¿vale? Le damos a Memory Stick y ahí tenemos el juego que hemos descargado de PSP, o sea, no tiene ningún misterio, ¿vale? Así que vamos a salir de aquí pulsando dos veces PS. Y yo creo que poco más, chavales. Ya tengo yo tutoriales de cómo poner temas, de otro tipo de juegos, aplicaciones, etcétera. Pero digamos que este ha sido un tutorial básico de todo esto, ¿vale? Y bueno, chavales, pues ya hemos terminado el vídeo, ¿vale? Pido perdón por lo que hemos tardado, pero daros cuenta que
hemos pasado de la nada, de alguien que en su vida jamás ha visto una PS Vita, a tenerla totalmente pirateada, con juego, emulador de PSP, con los plugins necesarios para llegar y jugar, ¿vale? Le hemos hecho una bajada de versión, le hemos instalado un pirateo permanente, o sea, una maravilla. Ya me hubiera gustado a mí cuando hubiera tenido estas consolas que alguien me hubiera enseñado del modo que yo le estoy enseñando, ¿vale? Así que nada, chavales, desde aquí de verdad pediros, pues si les gustó el vídeo, les sirvió de verdad un gran like. No sé si estará o no estará monetizado por el tema de YouTube, pero bueno, siempre tienen mi PayPal por si alguien quiere apoyar, pues nada, se agradece un montón. Y poco más, cualquier otro tipo de tutorial que esté buscando de PSP, de PS Vita, perdón, para los juegos, etcétera, etcétera, pues está todo en el canal, ¿vale? Así que nada, desde aquí nuevamente disculpas por lo largo del vídeo, pero era totalmente obligatorio, ¿vale? No hemos cortado fallos, hemos dejado todo como tenía que ser. Así que nada, chavales, espero que les haya servido. Gracias por acompañarme en todo el tutorial y nada, que lo disfrutes un montón. Nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.